Bienvenidos al canal. Te ayudamos con la prevención de los riesgos laborales. Vamos a transformar la seguridad operativa en tu mayor ventaja competitiva. Hoy hablaremos sobre la clasificación de los peligros de acuerdo a la OIT. El peligro se define como una fuente, situación o acto con potencial intrínseco de causar daño. Este daño puede manifestarse en términos de lesión, enfermedad, o una combinación de ambos. El peligro es la causa potencial del daño. Por ejemplo, una superficie resbaladiza, una máquina sin protección, o la exposición a un químico tóxico son peligros en sí mismos. Riesgo físico. Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que, al ser percibidos por las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud, dependiendo de la intensidad, el tiempo de exposición y la susceptibilidad individual. A diferencia de los químicos o biológicos, estos riesgos se derivan de distintas formas de energía que interactúan con el organismo. La OIT clasifica y describe los agentes físicos de la siguiente manera. Ruido. Es uno de los riesgos más comunes. La exposición prolongada a niveles elevados puede causar pérdida auditiva irreversible, hipoacusia, además de estrés y fatiga. Vibraciones. Se dividen en vibraciones de cuerpo entero, como en conductores de maquinaria pesada, y de mano-brazo, uso de herramientas neumáticas. Pueden causar problemas vasculares, neurológicos o articulares. Radiaciones. Ionizantes. Rayos X, gamma o partículas alfa o beta, en entornos médicos o nucleares. Tienen energía suficiente para alterar la estructura celular. Radiación no ionizantes. Ultravioleta, sol, soldadura. Infrarrojos. Microondas y campos electromagnéticos. Temperatura y humedad, estrés térmico. Se refiere a la exposición a condiciones extremas de calor o frío que superan la capacidad del cuerpo para autorregularse, pudiendo causar desde deshidratación hasta hipotermia. Iluminación. Tanto el exceso, deslumbramiento, como la deficiencia de luz pueden causar fatiga visual y aumentar la probabilidad de accidentes. Presión atmosférica. Afecta principalmente a buzos, altas presiones, o trabajadores en grandes altitudes, bajas presiones. Riesgos químicos. La exposición a riesgos químicos en el entorno laboral comprende la interacción directa de los trabajadores con agentes capaces de alterar su salud o su seguridad física. Clasificación y comportamiento de los agentes. Polvos. Partículas sólidas suspendidas generadas por la trituración de materiales. Penetran en las vías respiratorias y causan daño mecánico o celular a largo plazo. Vapores. Fase gaseosa de sustancias líquidas que se evapora a temperatura ambiente. Se mezclan de forma homogénea con el aire y son fácilmente inhalables. Líquidos. Soluciones. Ácidos o disolventes químicos puros. Provocan lesiones cutáneas por contacto directo o intoxicación por absorción dérmica. Gases. Fluidos sin forma que se expanden libremente por los talleres. Desplazan el oxígeno del ambiente o actúan como venenos sistémicos inmediatos. Propiedades de peligrosidad crítica. Sustancias inflamables. Elementos con bajo punto de inflamación que reaccionan ante fuentes de calor. Generan incendios repentinos o explosiones en espacios confinados. Sustancias tóxicas. Compuestos capaces de interferir con las funciones metabólicas del cuerpo. Causan daños agudos inmediatos o patologías crónicas irreversibles. Riesgos biológico. Sustancias tóxicas. Exposición a microorganismos. Virus, bacterias. Hongos. Parásitos. Picaduras o mordeduras de animales. Virus. Patógenos intracelulares estrictos. Ejemplos laborales son el SARS-CoV-2, COVID-19. Los virus de la hepatitis B y C, por exposición a sangre. Y el virus del ébola. Bacterias, organismos unicelulares procariotas. Ejemplos comunes incluyen Legionela, en torres de refrigeración o sistemas de agua. Leptospira, transmitida por orina de roedores en agricultura o alcantarillado.
Y Anthrax, carbunco en el manejo de pieles. Hongos. Organismos eucariotas como mohos y levaduras. Ejemplos son el Aspergillus, frecuente en silos de granos o plantas de reciclaje, y hongos causantes del pulmón del granjero, alveolitis alérgica extrínseca. Parásitos. Organismos que viven a expensas de un huésped. Ejemplos son los protozoos como Toxoplasma gondii, en veterinarias o ganadería, y el mintos, gusanos intestinales, que afectan a trabajadores de saneamiento ambiental. Picaduras o mordeduras de animales, vectores y venenos. La OIT los considera dentro de su marco integral como vectores biológicos de enfermedades o fuentes de toxinas. Ejemplos. Picaduras de mosquitos anopeles, transmisores de malaria para operarios agrícolas, o mordeduras de serpientes venenosas y ataques de insectos en el sector forestal. Riesgo ergonómico. Riesgo ergonómico es la probabilidad de desarrollar un trastorno músculo-esquelético, debido a una mala interacción entre las capacidades físicas de la trabajadora o trabajador y las exigencias de su entorno laboral. Manipulación manual de cargas. Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga, peso superior a 3 kilogramos, por parte de uno o varios trabajadores. Incluye el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de un objeto. Provoca fatiga inmediata y lesiones agudas como hernias discales o lumbalgias si supera los límites recomendados. Movimientos repetitivos. Ejecución continua de ciclos de trabajo similares de corta duración, frecuentemente menos de 30 segundos. Donde se utilizan los mismos grupos musculares y articulaciones. Afecta principalmente a los miembros superiores, desgastando tendones y nervios. Provoca patologías crónicas como el síndrome del túnel carpiano o tendinitis. Posturas forzadas. Posiciones fijas o restringidas del cuerpo que sobrepasan los ángulos de confort de las articulaciones, por ejemplo, brazos por encima de los hombros, giros e inclinaciones del tronco o muñecas flexionadas. Estas posiciones aumentan la tensión biomecánica y disminuyen la circulación sanguínea local, acelerando la fatiga muscular. Diseños de puesto inadecuados. Configuración espacial del mobiliario. Maquinaria y herramientas que no considera las dimensiones antropométricas de la población usuaria. Obliga a adoptar posturas incómodas, realizar estiramientos excesivos para alcanzar objetos, o trabajar en superficies con alturas incorrectas, muy altas o muy bajas. Riesgos psicosociales. Son las interacciones entre la organización, la gestión y el contenido del trabajo, por un lado, y las competencias, necesidades y cultura del trabajador, por el otro, que tienen el potencial de causar daño físico, mental o social. Contenido del trabajo. Carga mental. Exceso de exigencia cognitiva debido a tareas complejas. Alta concentración sostenida. Procesamiento masivo de información o toma de decisiones críticas bajo presión de tiempo. Ejemplo. Un controlador de tráfico aéreo gestionando múltiples vuelos en hora pico. Monotonía y tareas sin sentido. Tareas repetitivas, fragmentadas, rutinarias o que carecen de un valor percibido por el trabajador. Ejemplo. Operador que presiona un solo botón en una línea de ensamblaje automatizada. Ritmo de trabajo. Velocidad de ejecución impuesta por máquinas. Sistemas automatizados o plazos de entrega poco realistas, imposibilitando el autocontrol del tiempo. Un dato sumamente curioso de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es que su norma más antigua en vigor sobre seguridad y salud en el trabajo data de 1929. En 2022, en un hecho histórico sin precedentes, la OIT elevó la seguridad y salud en el trabajo, SST, como la quinta categoría de derechos fundamentales. Esto significa que, desde ese momento, tener un entorno de trabajo seguro y saludable ya no es solo una meta técnica o regulatoria, sino un derecho humano laboral de máximo nivel global, equiparado a la lucha contra la esclavitud o el trabajo infantil. Riesgos mecánicos.
Se define como el conjunto de factores físicos ambientales y operativos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados. Atrapamientos. Se producen cuando partes del cuerpo, dedos, manos, cabello, o la ropa de trabajo son arrastrados y aprisionados por elementos móviles. Ocurre típicamente entre dos piezas en rotación convergente, como engranajes, rodillos o poleas, o entre una pieza móvil y una fija. Cortes. Lesiones causadas por el contacto directo con elementos cortantes, punzantes o filosos que se encuentran en movimiento, hojas de sierra, fresas, cuchillas. Pueden provocar desde laceraciones superficiales hasta amputaciones traumáticas. Golpes. Impactos violentos sufridos por el trabajador debido al movimiento descontrolado de partes móviles de una máquina, por la pérdida de control de herramientas manuales, o por choques contra elementos fijos del entorno de trabajo. Proyecciones de partículas. Expulsión violenta de fragmentos hacia el exterior del equipo. Pueden ser partes del material que se está procesando, virutas metálicas, esquirlas de madera, chispas de soldadura, o fragmentos de la propia herramienta de trabajo en caso de rotura, como un disco de esmeril. Caídas de personas u objetos. En el entorno mecánico. Incluye la pérdida de equilibrio del trabajador al interactuar con la maquinaria, por falta de pasarelas adecuadas o presencia de aceites en el suelo. O el desprendimiento de herramientas y piezas pesadas desde estructuras o sistemas de elevación mecánicos. Riesgos ambientales. Son factores externos del entorno que representan una de las principales amenazas globales para la seguridad y salud en el trabajo, SST. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece a través de convenios específicos, directrices y reportes técnicos globales que los empleadores deben evaluar y mitigar de manera obligatoria las afectaciones derivadas de estos factores externos, los cuales se intensifican progresivamente debido al impacto del cambio climático. Se dividen en clima adverso y temperaturas extremas. Estrés por calor. Provoca agotamiento, golpes de calor y afecciones cardiovasculares crónicas en operarios al aire libre. Frío extremo. Ocasiona hipotermia, congelamiento de extremidades y disminución de la capacidad motriz fina. Contaminación del aire. Material particulado, MP. Afecta de forma directa las vías respiratorias superiores e inferiores, incrementando neumopatías crónicas. Gases y polvos. Exposición severa a compuestos tóxicos suspendidos por fuentes industriales adyacentes o incendios. Convenio 148 de la OIT. Instrumento internacional que mandata proteger a los trabajadores específicamente contra la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el ambiente laboral. Exposición a elementos naturales. Lluvia. Reduce visibilidad. Incrementa significativamente el riesgo de caídas por superficies resbaladizas y causa choques eléctricos. Vientos. Provocan caídas de objetos desde altura. Inestabilidad en andamios y desprendimiento de estructuras provisionales. Sismos. Riesgo de origen natural mayor que exige planes de evacuación estrictos. Zonas de seguridad y diseño sismorresistente de instalaciones. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Tu suscripción nos ayuda a mejorar y a expandir esta comunidad, haciendo que el conocimiento esté al alcance de todos. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta.